de la política no ansiaba sino salir pronto de la capital y apartarse para siempre del teatro de las cosas públicas, como lo dice a su hermano Jerónimo en Cartas de Popayán el 13 de diciembre del año de 1829 y de Bogotá el 9 de enero y el 9 de mayo de 1830. Y así lo hizo, pues tan pronto como fueron elegidos el presidente y vicepresidente de la República, conferenció con ellos sobre las condiciones en que se encontraba el sur, y sin comprometerse a nada, ni pensar ya más que en la triste e inevitable suerte de Colombia, y en su libertador marchó de Bogotá a la montañuela de Bernecos, situada a 13 leguas del norte de la ciudad de Pasto, en el departamento del Cauca, donde le esperaban disfrazados con musgo en la cara los bandidos que los demagogos habían armado para poderle asesinar. Corrían rumores de planes contra su vida, pero él no quiso nunca, como César, darles crédito a lo que decía. Partió de Bogotá a Quito por el camino de Popayán. En las primeras jornadas no tuvo novedad. Sin embargo, de que en Elba y otros puntos se dejaron traducir presentimientos alarmantes sobre su vida, sea por su valor personal, sea por la pureza de su conciencia. Es lo cierto que no temió nunca a los asesinos. En Popayán se notaron movimientos sospechosos que alarmaron a sus enemigos y los indujeron a aconsejarle que tomara el camino de Buenaventura para poder seguir de ahí embarcado a Guayaquil, pero tampoco quiso hacer caso. En otras partes le ofrecieron una escolta que no aceptó. Algunos amigos le suplicaron empatía, que se demorara para acompañarle, pero contestó que no se podía detener. Iba el mariscal acompañado del diputado por Cuenca, García, 3 y 2 asistentes, Caicedo y Colmenares. Él durmió en el sitio denominado. Saltó del río Mayo en la casa del llamado José Erazo, antiguo guerrillero realista, señalado en la comarca como autor de muchos crímenes. Este fue uno de los ejecutores de aquel asesinato. El 3 continuó su marcha y llegó a Ventequemada, donde encontró al mismo Erazo que se había adelantado salvando las vueltas del camino de que era práctico. Erazo estaba reunido allí con un tal Juan Gregorio Sarrilla, igualmente conocido en los contornos como ladrón, y era un gran matador. Impresionado ya el mariscal al verse entre aquellos malvados en lugares lobregos y azorosos, ordenó a sus asistentes que prepararan sus armas y se mantuvieran en vela toda la noche. A las 8 de la mañana del 4 tomó camino y se internó en el bosque. A media legua de Ventequemada, en el punto llamado La Jocoba, que dice también el Cabuyal, sonó un tiro e inmediatamente 3 más tiros. El crimen estaba consumado. Los demagogos que habían errado el golpe cuando quisieron sacrificar al Libertador en el Palacio de Bogotá, acababan de acertarlo contra Sucre en la oscura selva de Bernecos. El mariscal, herido de un balazo en el corazón y 2 en la cabeza, había caído muerto en un paso estrecho y pantanoso. La pluma se baña en lágrimas al escribir este postre tristísimo episodio de la historia del héroe, inmolado infamemente en una montaña a los 35 años de edad, cuando mejor dotado tenía su gran espíritu de generoso pensamiento por la patria y de dulces afectos por su familia y su libertador. 24 horas quedó tendido en aquel antro espantoso, con la cara sobre la húmeda tierra, sin ninguna almohada donde reposar su cabeza, cargada de gloriosos laureles, sin tener a su lado una mano acariciadora que cerrara sus ojos, aquellos ojos que un día lucieron como faros en los campos de la guerra, sin un compañero, ni luces ni flores, ni sudario ni sepultura, pues todos le abandonaron
en el primer momento, temerosos de ser igualmente asesinados. Al día siguiente, sus ordenanzas, acompañados de 2 viajeros piadosos llamados Patiño y Beltrán, y unos peones del lugar, le cargaron en brazos hasta un prado, convencido que nombraran la capilla, y mientras cavaban la fosa, le acostaron vuelta la cara al cielo sobre la hierba, acompañada aún de gotas de rocío. Arrodillándose a un lado sus 2 leales servidores para poderle lavarle la faz y cruzarle los brazos sobre el pecho, al tiempo que los primeros rayos del sol, entrando por entre los verdes copas de los árboles, iluminaban con tenue claridad tan humildes funerales. Míseros funerales del triunfador magnánimo que había llenado con la fama de su nombre y el ruido de sus proezas la vasta extensión de la mitad del continente. Cuando consideraron suficiente la excavación, lo envolvieron en su capa y lo bajaron a la huesa temblorosa, las manos y arrasados en lágrimas con los ojos. Cubriéronle de tierra y ramas, y en el extremo de la sepultura, correspondientes a la cabeza, clavaron una cruz, hecha allí mismo de troncos y mimbres. Así concluyó la preclara existencia del noble y heroico mariscal de Ayacucho, cuando más útiles servicios hubiera podido prestar a los hombres y a los pueblos, con su prudencia, tolerancia y rectitud de miras, su piedad, su abnegación y su gran justicia que tenía. El gran mariscal de Ayacucho nos libró de la esclavitud y ennobleció como a pueblos libres. Mostremos ser tales, honrando su memoria con todo el poder que a los 100 años de su nacimiento hemos alcanzado. ¡Viva el gran mariscal de Ayacucho! ¡Viva Ayacucho! ¡Viva el Perú! Un fuerte con de aplauso para nuestro gran mariscal. Vamos a continuar en este gran homenaje en honor al mariscal de Ayacucho, Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá. Vamos a tener las palabras de bienvenida de la señora prefecta regional, Magistra Lidia Prado Caritas. Le invitamos para que pueda hacer uso del micrófono. Muy buenos días, señor vicegobernador, señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, señor regidor de la Municipalidad Provincial de Huamanga, señor alcalde Reginaldo de la Municipalidad Distrital de Quinua, señor representante del Ejército de la Segunda Brigada de Ayacucho, señores representantes, todos presentes aquí. Aquí estamos para rendir homenaje a José Antonio de Sucre. Un día como hoy ha dejado de existir. José Antonio de Sucre ha sido un gran líder, nos ha dejado la paz, ha luchado por la libertad latinoamericana y por qué no decir de Ayacucho. Y por todo ello, en reconocimiento al señor vicegobernador Víctor de la Cruz. Jóvenes estudiantes, el día de hoy hacemos un paréntesis
en nuestro cotidiano quehacer para poder reunirnos en nuestra Plaza Mayor y rendir un homenaje póstumo al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá. Hace 188 años, el Perú, Latinoamérica y el mundo fue privado de este gran hombre, de este gran estratega de la guerra. Y lamentablemente, desde ese momento, pues América Latina y el Perú y Ayacucho en particular, nos hemos visto privados de un gran hombre que seguramente hubiera continuado trabajando por la libertad de Latinoamérica, como en su momento lo hizo, por el desarrollo y el engrandecimiento, no solo del Perú, sino de Latinoamérica, puesto que ese fue su ideal, ese fue su pensamiento de soldado y latinoamericano. Yo felicito a la comisión organizadora de este evento que nos permite en forma pública rendir pues un homenaje póstumo al gran mariscal de Ayacucho, don Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá. Muchas gracias. Continuamos con este gran momento de ceremonia de honor al mariscal de Ayacucho, Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá. Fueron palabras a nombre de la magístere Lidia Prado Caritas de Guadalajara con el vicegobernador de la región, Víctor de la Cruz. Vamos a tener a continuación el izamiento de nuestro pabellón nacional del Perú, a lo cual invitamos al vicegobernador Víctor de la Cruz y también invitamos al señor coronel del Ejército del Perú y coronel de la Policía Nacional del Perú para que tengan el alto honor de izar nuestro pabellón nacional del Perú. Queremos poner en conocimiento que el izamiento de la bandera nacional de Perú es a media asta, de igual manera de la bandera de Oman. Regresa para cantar el himno nacional, tiene que regresar. Hoy, nuestra histórica Plaza Mayor
En el nombre del gran mariscal José Francisco de Sucre y Alcalá, es testigo de este gran homenaje que realizamos para poder reconocer ese valor innegable de un gran hombre que dio hasta su vida para darnos esa patria libre y soberana de toda la América. Vamos a invitar que todas las personas deben de ponerse de pie. Ponerse de pie. La Policía Municipal a ver si nos puede apoyar, como respetan nuestros símbolos nacionales. Todas las personas tienen que ponerse de pie, deben dejar de caminar para rendir este gran homenaje a nuestra patria, el Perú. Señores que se encuentran en las bancas, por favor, pónganse de pie. Aquellas personas que tienen puesta una prenda en la cabeza de igual manera, de ponerse de ellas como respetan nuestros símbolos nacionales. Himno nacional del Perú. Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre, ante que su luz es el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Eso sí, los Andes sostenga, la bandera perdó mi color, que a los siglos si el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libre por siempre nos dio, a su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre, ante que su luz es el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Todo fuerte. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Acto seguido, invitamos a la magistra Lidia Prado Caritas. También invitamos al señor alcalde, doctor Hugo Aedo Mendoza. Invitamos al señor alcalde de Quinoa, Reginaldo García Guamán. Invitamos al señor regidor Jorge Pozo Palamino para que tengan el alto honor de izar nuestra bandera de nuestra ciudad de Huamanga.
banderería que debemos flamear al unísono en el cielo de Huamanga, testigo el día de hoy de este gran homenaje que se rinda al gran mariscal Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá. Vamos a invitar al público que esté en la Plaza Mayor a ponerse de pie, para que no de esas dos bancas que hemos visto que no tienen respeto a nuestros símbolos nacionales. A ver que la Policía Nacional, y igual manera el Cuerpo de Serenazgo, con la Policía Municipal, tiene que decir a esas personas que se pongan de pie. Tienen que ponerse de pie. Himno de nuestra ciudad de Huamanga. En tu seno descansa la historia, Huamanga es ciudad inmortal, donde el Ande se tiñó de gloria, donde el grito se hizo libertad. Donde el Ande se tiñó de gloria, donde el grito se hizo libertad. El heroica blasón de la patria, con insigne de heroísmo y valor, cine y gloria de la América unida, que tu suelo Bolívar soñó. Cine y gloria de la América unida, que tu suelo Bolívar soñó. En batalla de paz y de vida, libertad Ayacucho logró. Cultivemos la paz conseguida, que su manto nazareno cubrió. Cultivemos la paz conseguida, que su manto nazareno cubrió. En tu seno descansa la historia, Huamanga es ciudad inmortal, donde el Ande se tiñó de gloria, donde el grito se hizo libertad. Donde el Ande se tiñó de gloria, donde el grito se hizo libertad. Todo fuerte. ¡Viva Huamanga! Vamos a tener a continuación palabras de nuestra primera autoridad de edil, el doctor Hugo Aído Mendoza. Muy buenos días, muchísimas gracias. Para saludar a nuestra prefecta de la región de Ayacucho, a nuestro vicegobernador de la región de Ayacucho, a nuestro representante del ejército peruano, la segunda brigada, a nuestro regidor Pozo, acá presente, a nuestros
gran colegio Mariscal Sucre, que nos acompañan el día de hoy, a nuestros hermanos venezolanos que han hecho posible en estos momentos asistir al homenaje póstumo a Antonio José de Sucre y Alcalá, en cumplimiento a su aniversario de 188 años y en el marco del bicentenario. Quizás en los últimos tiempos se había descuidado hacer este homenaje, hace aproximadamente 12, 15 años, pero tengo que reconocer el pedido que hace en sesión de consejo nuestro regidor Pozo para hacer este homenaje póstumo al gran mariscal de Ayacucho. Nosotros, después de haber escuchado la historia, entiendo que Ayacucho es la patria grande de América Latina y la tierra santa del país y del mundo. Considerando en realidad, y estamos convencidos, que uno no puede olvidar su historia si no la repite. Y estamos convencidos, decía, que Mariscal Sucre, en su ánimo de trabajar por Colombia, fallece a los 35 años. Muchos intereses se cruzan en nuestras vidas y definitivamente tiene una muerte y un féretro en la humildad, en la sencillez y en el abandono. Pero ¿por qué no reconocer desde estos espacios de Huamanga, de Ayacucho, la historia del gran Mariscal Sucre, que de una u otra forma le dio la libertad del yugo español a esta tierra santa? Estoy convencido desde la Municipalidad Provincial de Huamanga que hacemos un esfuerzo para recordar año a año el esfuerzo que hizo Mariscal Sucre y darnos la libertad de América. Y por eso en ese trabajo conjunto de todos los ciudadanos y la convocatoria para hacer ecos y lleguemos al bicentenario con una ciudad diferente. Por eso, queridos convocados a esta gran reunión, desde este espacio los convoco a seguir trabajando por esta tierra de Huamanga y por esta patria justa del país. Muchísimas gracias. Hoy es un momento de saber reconocer este gran trabajo que hizo para darnos la libertad de toda América, Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá. Entregar el reconocimiento a nombre del comité organizador, gobierno regional, conjuntamente con la Municipalidad Provincial de Huamanga y también la Municipalidad de Quinoa. Acto seguido, invitamos a la magistra Lidia Prado Caritas, prefecta regional. De igual manera invitamos al vicegobernador Víctor de la Cruz, al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, al señor alcalde del distrito de Quinoa, al señor coronel representando a la segunda brigada de infantería y también a los hermanos venezolanos. De igual manera a nuestra mujer huamanguina que el día de hoy nos acompaña para que podamos hacer la entrega del arreglo floral.
En este momento nuestras principales autoridades han colocado el arreglo floral ante el monumento de Antonio José Brinco de Sucre y Alcalá. Resaltar también la presencia de nuestros hermanos venezolanos que en este momento viven una situación muy preocupante en el vecino país de Venezuela, pero que en el Perú sabemos acogerlo con los brazos abiertos y debe sentirse también ese cariño y ese afecto de hermandad que tenemos en Ayacucho y en el Perú. Los hombres pasan, pero quedan siempre peinados con huellas doradas en la historia que todos debemos de reconocer, como en el día de hoy, reconocer ese gran trabajo libertario que hizo el gran mariscal Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá. Vamos a pedir a la banda de músicos de la segunda brigada de infantería, que es nuestro glorioso guerrero peruano, y al público ponernos de pie un minuto de silencio. ¡Viva el gran mariscal de Ayacucho! ¡Viva Ayacucho! ¡Viva el Perú! Acto seguido, invitamos al señor alcalde del distrito de Quilua, Reginaldo García Guamán. Muchas gracias, señor vicegobernador de la región de Ayacucho, señora prefecta, señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, señor regidor de la Municipalidad Provincial de Huamanga, señor representante de la Segunda Brigada del Ejército de Ayacucho, dignas autoridades que nos acompañan y público en general. Reciban pues un saludo muy cordial del Distrito Histórico Quilua. Yo muy emocionado ser su alcalde en este periodo 2015-2018, pues soy su autoridad del distrito donde se selló la independencia del Perú y de Sudamérica. Y hoy todos los quiluinos, ayacuchanos y peruanos rendimos un homenaje a un gran mariscal de Ayacucho
que nos dejó una patria libre y soberana. Y hoy, en el distrito de Quinua, vamos a hacer también nuestra actividad, porque tenemos ahí una estatua de Sucre, donado por la hermana República Bolivariana de Venezuela. Y agradecidos a los gobiernos de Venezuela por darnos apoyo a nuestro distrito de Quinua y apoyo también a la región de Ayacucho en grandes obras que han contribuido en el desarrollo de nuestros hermanos. Hoy, en este 188 años, rindiendo un homenaje póstumo, pues quiero hacerme presente de corazón el homenaje que lo hacen los hermanos quinuinos desde las pampas de Ayacucho, donde ahí se selló y se escribió la libertad, pero con sangre de nuestros hermanos héroes de la batalla de Ayacucho de 1824. Muchas gracias. Vamos a tener a continuación palabras del señor regidor de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Jorge Pozo Palomino. Sí. Buenos días, ante todo, digna concurrencia, señor presidente o subgobernador de Huamanga, señora prefecta de la ciudad, señor alcalde de nuestra provincia de Huamanga, señor alcalde del distrito de Quinua, señores niños, jóvenes del Colegio Mariscal Sucre, digna concurrencia, ciudadanos de Venezuela en nuestra tierra huamanguina que los acogen. Entre sollozos, decía Bolívar, han matado al Abel de América, al Inmaculado Sucre, el gran mariscal que hoy nos reúne, y como antes decía nuestro alcalde con emoción, en esta patria grande de Latinoamérica, Ayacucho. En realidad estamos muy conmovidos por rendir homenaje póstumo al gran mariscal de América. Creemos y queremos también felicitar a esta asociación Welcome to Ayacucho, que quiere decir bienvenidos a Ayacucho, todos los ciudadanos del mundo, y que en fechas adelantadas podamos siempre rendir homenaje a este gran mariscal. Muchas gracias. En este gran homenaje que rendimos al gran mariscal Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá, vamos a invitar a un hermano del vecino país de Venezuela. Como sabemos, en estos momentos están pasando tiempos difíciles y que el Perú y Ayacucho, con los brazos abiertos, los acogen, y que ellos no deben sentirse extrañados, sino también recibir ese cariño, ese afecto del poblador de Ayacucho. Invitamos a un residente venezolano en nuestra ciudad para que nos pueda decir unas palabras en esta fecha tan importante de homenaje al gran mariscal. Ante todo, buenos días a todas las autoridades presentes. Buenos días, mis compañeros, colegas de nuestra patria Venezuela. Primeramente, estamos agradecidos por este homenaje, por haber tomado en cuenta a uno de los baluartes de la independencia de toda Latinoamérica. En mi caso y dos de nuestros venezolanos, nos apega mucho más este homenaje porque somos nacidos en el estado Sucre. No solamente somos venezolanos,
somos nacidos apenas a 2 horas del nacimiento donde nació Antonio José de Sucre, un 3 de febrero. Hoy, luego de 188 años, podemos decir que en Berruecos, en esas montañas llenas de árboles, se nos fue un estadista, político, militar, pero nació un héroe. Nació uno que queda para el recuerdo y que hoy debemos también ser conmemorativo a todas las acciones que se dieron en Latinoamérica. Quiero agradecerles a todo Ayacucho, a todo el Perú, por los recibimientos y las puertas que nos han abierto a nosotros los venezolanos. No ha sido fácil estos días, no es fácil estar lejos de nuestra patria, pero se nos hace más fácil cuando conseguimos personas gentiles, personas abiertas de corazón. Solamente le pedimos que en nuestra camada de venezolanos, lamento pocos que no van en el buen camino, pero agradezco que muchos sí lo estamos y quisiera que nos vieran de esta manera, de que muchos venimos a fortalecer, muchos venimos a aportar, a trabajar y todos los conocimientos que hemos adquirido en nuestra patria, ¿por qué no también dejarla en un Ayacucho? Y le voy a decir algo, como anécdota, luego de escuchar el himno de Huamanga, el himno del estado Sucre, al cual soy oriundo de mi país, Venezuela, lleva el nombre de Ayacucho. Dice en una de sus letras, Ayacucho, su lauro inmortal. Así dice el himno de nuestro estado, nombrando justamente esa heroica labor de Antonio José de Sucre acá en Ayacucho. Y también me doy cuenta que tanto Bolívar como Ayacucho también pertenecen al himno de Huamanga. Por eso nos une Venezuela con esta patria tan linda y sobre todo con la tierra sabia y noble de Ayacucho. Muchas gracias. Bueno, en otra ciudad tenemos una edición educativa que con orgullo lleva el nombre del gran mariscal. Nos referimos a la edición educativa Antonio José de Sucre. En esta localidad le invitamos a la señora directora Marisol Alarcón Canchari, también para que pueda vertir en unas palabras en esta fecha tan importante en homenaje al gran mariscal. Señor vicegobernador de la región Ayacucho, señora prefecta, señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, señor alcalde de la Municipalidad de Quinoa, señor representante del Ejército del Perú, señores regidores, ciudadanos venezolanos, profesores, ciudadanos que están presentes y queridos estudiantes. Hoy día para nosotros es un día muy especial en la institución educativa, puesto que en la mañana hemos tenido un homenaje también a los 188 años del fallecimiento de José Antonio de Sucre. Este señor, este mariscal que nos ha dejado un legado tan importante en nuestra patria, como haber contribuido a la libertad de toda Latinoamérica, para nosotros nos trae pues un gran ejemplo y sobre todo a todos los ciudadanos de Ayacucho, del Perú, a todos nosotros como ciudadanos ayacuchanos, que debemos tener presente siempre su ejemplo que nos ha dejado. José Antonio Francisco de Sucre y Alcalá, ese es el verdadero nombre, y nosotros que hemos suprimido en nuestra institución educativa centenaria con más de 137 años de creación, lleva su nombre Mariscal Sucre. Estamos presentes con una delegación y queremos sumarnos a este homenaje en este día tan importante. Muchas gracias por habernos invitado y muchas gracias por haber hecho esta
este homenaje tan importante en honor a este libertador. Muchas gracias. Queremos agradecer la presencia de estas autoridades, del vicegobernador Víctor de la Cruz, al señor coronel del Ejército del Perú, de igual manera a la magistra Lidia Prado Caritas, prefecta regional, al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de La Manga, doctor Hugo Mendoza. Agradecer también la presencia de nuestros hermanos venezolanos, al señor regidor Jorge Pozo Palamino, al señor alcalde de Quinoa, Reginaldo García Guamán, y otras autoridades que el día de hoy nos han acompañado en este gran homenaje que se ha rendido al gran mariscal Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá. Antes de dar por finalizado este acto tan importante, quiero pedir 3 vivas por el gran mariscal de Ayacucho. ¡Viva el gran mariscal de Ayacucho! ¡Viva el gran mariscal de Ayacucho! ¡Viva el gran mariscal de Ayacucho! ¡Viva Ayacucho! ¡Viva el Perú! La ceremonia ha terminado.